queremos en esta tarde abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a leer ahí verso 26 y 27. Amén. Génesis 1, verso 26 y 27. Amén. Dice la Biblia ahí en el capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y el primer capítulo de la Biblia. Es muy importante eso. Dice aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Dios creó al hombre a su imagen. Es algo que hemos oído por muchos años, ¿no, hermanos? Porque siempre que empezamos a leer la Biblia es una de las primeras cosas que leemos. Pero ¿qué significa eso? Preguntémonos, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen? ¿Qué tiene que ver eso ahora con nosotros? ¿Cuán importante es saber que el ser humano, Dios lo creó a su imagen y semejanza? Amén. Por el relato ahí en Génesis vemos que Dios se regocija con lo que Él creó, con su creación, ¿verdad? Porque ahí en Génesis, en cada día de la creación, dice al final del día, y que Dios vio lo que había hecho ese día y dijo que era bueno. 5 días. Pero el sexto día, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios dijo que era bueno en gran manera. Dios, hermanos, se regocija, se goza, su corazón se llena de complacencia, encuentra placer, alegría, ver lo que Él hizo, lo que Él creó. Amén. Dios no creó algo así al azar, ¿verdad? Como las pinturas modernas, ¿verdad? Donde agarran pintura y la tiran como caiga y ¡ay, qué lindo se ve! No, eso es un desorden. Dios creó algo maravilloso y bello, ¿verdad? Pero cuando creó al hombre, dice en el sexto día, dice, Dios dijo que era bueno en gran manera. El Salmo 104, verso 31 dice: alégrese Jehová en sus obras. En otras traducciones, traduciéndolo literalmente del lenguaje original, dice que Dios se alegra en sus obras, que Jehová se alegra en sus obras, o sea, Él encuentra gozo en sus obras. Dios creó al hombre con un propósito en mente, hermanos. No sé si usted lo sabe, pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Voy a decírselo, pero está en toda la Biblia, pero diciéndoselo de una manera resumida: Dios creó al hombre para que el hombre adore a Dios y para que el hombre produzca gozo en el corazón de Dios. Para eso fuimos creados, hermanos. Amén. Podemos imaginarlo, ¿no? Al Señor creando al hombre y viendo algo tan precioso, diciendo que es en gran manera bueno. Entonces el propósito de ese hombre creado es para que le produzca al Señor eso, gozo, que Él se alegre al vernos, que Él reciba de nosotros exaltación, alabanza, adoración. Es el propósito. Apocalipsis 4:11 lo dice de esta manera, Apocalipsis 4, verso 11: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Otras versiones dice: por tu voluntad existen y fueron creadas.
Pero en la versión King James no dice por tu voluntad, dice en la versión King James, que creo que es como, ahí estuve revisando varias versiones y solo encontré como 3 donde dice de esta manera, dice, para tu placer fueron creadas y por eso existen. Porque esa palabra por tu voluntad es porque Él lo hizo según su deseo, ¿verdad? O sea, Dios no creó al hombre a la fuerza o por alguna necesidad, no, era su voluntad. Y cuando uno hace algo con toda su voluntad, lo hace con su deseo, a su gusto, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Entonces Dios lo hizo de esa manera para tener, recibir el placer, ¿verdad?, de lo que Él hizo. ¿Sí lo captamos, hermanos? Amén. Cuando un pintor hace algo, una pintura, la hace para, se queda viendo su pintura, ¿no? Y de repente, no, aquí falta un toque. Y después vuelve, ahora sí ya se mira lindo. Para él es bello lo que hizo, ¿no? Entonces es la misma, es lo que está pasando aquí. Dios hizo la creación y creó al hombre para su placer, para él deleitarse. Amén. Solo imaginemos al Señor haciéndolo, ¿verdad? Como el pintor, esmerándose en la creación, hermanos, haciendo todo con un propósito. Nada de lo que Dios creó puede decirse, ¿para qué hizo Dios eso? No sirve para nada. No, todo lo que Dios creó tiene un propósito, una utilidad. Amén. Aún las moscas y los zancudos, que nosotros tal vez ahorita no sabemos en realidad para qué sirve la mosca y el zancudo. Nosotros pensaríamos mejor que no hubiera creado las moscas y el zancudo y las cucarachas, pero Él las creó. Nosotros no sabemos la utilidad, pero Dios sabe la utilidad. ¿O no, hermanos? Quizás comer cucarachas sana el cáncer, ¿no? Pero hay cosas que no sabemos. Pero todo lo que Dios creó tiene cierta utilidad y a veces hasta muchas utilidades, como los árboles. Sirven para muchas cosas en toda la creación. Y Dios no solo es tan glorioso, ¿verdad? Que no solo hizo una creación donde todo funciona bien, todo tiene un porqué, sino que también lo hizo bello, lo hizo lindo, hermoso. Por eso Él dijo, es bueno esto, ¿verdad? Amén, hermano. Porque tú podrías construir un robot que te ayude a barrer la casa, pero podría ser horrible ese robot, ¿no? Feo. No, pero Dios hizo no solo útil, sino precioso y maravilloso como es su creación. Amén, hermanos. Toda la creación nos muestra cómo es Dios, ¿verdad? Es como las pinturas. Los expertos en pinturas ven una pintura antigua y dicen, esa la pintó fulano de tal. Y esta otra la pintó otro, un Rembrandt o un Da Vinci. Pero ellos saben por qué, porque la pintura de cada uno de esos personajes lleva sus características, lo que él es, ¿verdad? Lo pintó allí. Entonces la gente, los expertos saben y lo reconocen. Entonces la creación es igual. Toda la creación nos habla de Dios. Lo dice Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos 1, 20. Ese verso lo hemos leído muchas veces también, ¿no? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. O sea, nadie tiene excusa de decir que no hay Dios, Dios no existe. La creación, dice aquí, ¿verdad?, hace visible lo que es Dios. Así como en una pintura, un hombre puede plasmar ahí lo que él es, ¿verdad? Como Picasso, ¿verdad? Usted ve una pintura de Picasso y lo que uno ve es una cosa toda deforme. Entonces uno puede ver cómo tal vez estaba su corazón, ¿no? Ok, es tremendo, de verdad.
Pero al ver la naturaleza, la creación, podemos ver un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios que todo está en orden. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Según Job, hermanos, según Job, cuando Dios hizo la creación, había alabanza, había música. Imagínense. Yo sé, hay pintores o escultores, ¿verdad?, que no pueden hacerlo si no ponen música. Entonces ya con música se inspiran, ¿verdad? Yo no sé cómo es la cosa, pero dice Job, según el Job capítulo 38, dice ahí, Job le está preguntando, Dios le está preguntando a Job en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, a ver si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas? Y Job se queda callado, ¿verdad? Que él no sabe dónde. Job no estaba ahí cuando Dios hizo la creación, hizo la tierra. En el verso 7, el Señor dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otra versión está diciendo esto, que cuando el Señor entonces fundaba la tierra, cantaban juntas las estrellas de la mañana, dice. Había cántico. Amén. Entonces, hermanos, en el sexto día de esa creación, Dios regocijándose, haciendo una creación preciosa, cuando hace al hombre al sexto día y dice es en gran manera bueno, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era adolescente, tal vez un poquito menos, tal vez 13 años, 11 años, no recuerdo bien la edad. Fui a una boda y en esa boda la mamá del que se casaba, ella hacía pasteles, pero ese día hizo un pastel especial para su hijo. Era un pastel que lo habían puesto sobre una mesa y puesto sobre la mesa el pastel llegaba como a esta altura. Un pastel muy alto, grande, maravilloso, hermanos, de veras. Era un pastel, como dicen en Guatemala las mujeres, ay, soñado, dice, ¿verdad? Ay, qué soñado era. Así dice. Pero era un pastel impresionante. Todo de dulce, todo se podía comer. Jardineras, con calados, con angelitos, muchas flores, todas las flores se podían comer también, todo. Flores de diferentes colores, el aroma de las flores. Y hasta arriba del pastel una capilla, la capilla toda calada y con luz adentro. Seguramente esta señora que se llamaba Marta, seguramente ella hubiera deseado que ese pastel se hubiera quedado ahí, ¿verdad? No lo destruyera porque era una belleza. Pero bueno, había que partirlo, ¿verdad? Pero ese era otro regocijo y otra satisfacción para ella, ¿verdad? Porque el sabor, ¿verdad? El sabor del pastel y el aroma y el sabor del dulce, de todo lo que se podía comer, todo se podía comer. Dios creó al hombre y ¿usted cree que Dios fue agradado? ¿Qué sintió el corazón de Dios cuando ese hombre, en gran manera bueno, se contaminó y murió? Como aquellas luces de neón que uno le compra a los niños, pulseras y todo en el tiempo de invierno y que son fluorescentes, ¿verdad? Pero al día siguiente se apagó la luz, ¿verdad? La luz de ese hombre que le producía gozo a Dios se murió. El Señor le había dicho: el día que comas de ese fruto vas a morir. Amén, hermanos. Qué triste, ¿no, hermanos? Pero hermanos, Dios quiere, Dios no quiere que eso que Él creó sea destruido. Dios quiere que toda la creación, incluyendo al hombre, se termine
Por eso cuando el hombre se apagó, cuando murió Adán, el Señor envió a su Hijo para rescatar a ese hombre, porque Él quiere guardar esa creación eternamente para su gloria, ¿no? Amén. Colosenses capítulo 1 dice algo interesante y muy importante, lo que dice Colosenses capítulo 1, vamos a leer del verso 15 al 17, 16 y 17. Muy importante, hermanos, porque la ciencia, los científicos, los grandes cerebros de la humanidad, ¿verdad?, no entienden lo que vamos a leer ahorita, ni lo creen. Pero dice, verso 16 del capítulo 1 de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? En Él, porque Él es el verbo, la palabra, recuerden, Él es el verbo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y esto es lo importante de lo que estamos hablando ahorita. Y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él sostiene toda la creación. Y por Él es que toda la creación permanece, no se destruye. Y por años de años, cuando ya los científicos descubrieron el átomo, que es la partícula más pequeña en la materia, ¿no? Y cuando los científicos se dieron cuenta que el núcleo del átomo está lleno de protones, y esos protones todos tienen la misma corriente positiva, entonces uno al otro se repelen, se rechazan con una fuerza increíble, como cuando uno quiere juntar dos imanes del lado positivo, los dos lados. No puede uno juntar los dos imanes, la fuerza es mucha. Entonces, por lógica, los átomos deberían de desarmarse por la fuerza en el núcleo, ¿verdad? Porque todos los protones están tratando de separarse, pero están metidos ahí adentro del núcleo, y hay una fuerza que los detiene juntos, como cuando uno trata de juntar dos imanes y tu fuerza tratando de juntarlos. Pero ellos no saben cuál es esa fuerza, de dónde sale esa fuerza, qué es esa fuerza. Solo le llaman ¿cómo le llaman? O sea, hay 4 fuerzas fundamentales en el universo, según los científicos, ¿verdad? Las 4 fuerzas fundamentales en el universo son las siguientes. La uno, la fuerza de gravedad. La otra sería la fuerza de la electromagnético. Se le llama fuerza electromagnética, le llaman, ¿verdad? Y las otras 2 fuerzas es fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. De ahí son las 4 fuerzas que sostienen todo el universo, ¿verdad? Y ellos le llaman a la fuerza nuclear fuerte, esa que sostiene todos los átomos. Si esa fuerza nuclear fuerte no existiera, el universo todo se desintegraría, ¿verdad? Entonces, ¿quién sostiene todo el universo? Hermanos, en el año 79 estaba leyendo yo ahí, yo no soy científico, solo estoy repitiendo lo que leí, ¿verdad? Pero en el año 79 un científico, según leí, él dijo, tuvo una epifanía, ¿verdad? Una idea de cómo encontrar esa fuerza que sostiene los átomos, y según ellos la pudieron ver y le pusieron el nombre gluón, se llama. Se escribe así, gluón, pero no sé cómo lo pronuncian, pero lo sacaron de la palabra glue, que significa pegamento en español, ¿verdad?
porque dijeron, es ese pegamento el que hace que los protones estén juntos. Y así, entonces ya le pusieron nombre, ¿verdad? Pero hermanos, usted y yo sabemos cuál es esa fuerza que sostiene toda la creación. Amén. ¿Sí lo sabemos o no? Leámoslo, Hebreos capítulo 1. Acabamos de leer ahí que todas las cosas en Jesucristo subsisten. Pero en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, habla de lo mismo. Dice, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Por Cristo, otra vez, el Hijo, la palabra, por Él hizo el universo. Verso número 3, el cual, el Hijo, el Verbo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Entonces es el Señor, el Verbo, con su palabra, Él sostiene todas las cosas y las sustenta. Y los científicos no saben de dónde sale esa fuerza nuclear fuerte que sostiene todo, ¿verdad? No lo saben, pero nosotros sí lo sabemos, hermanos. Amén. Tenemos mucha ventaja, ¿no? Cosas que la gente de afuera no sabe. Sabemos de dónde hemos venido. Ellos no lo saben. Ellos creen que es pura casualidad que estamos aquí. Nosotros sabemos que hemos venido de un creador. Dios nos creó, ¿no? ¿Sabemos qué estamos haciendo aquí o no, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué es que estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra? ¿Se acuerdan que Adán murió? Se apagó la luz. La imagen que Dios había puesto de él en Adán se perdió. Entonces estamos aquí para volver a tener la imagen de Dios en nuestras vidas. Ay de aquel ser humano que muera sin haber vuelto a recibir esa luz, la imagen de Dios en él. Amén, porque muchas veces cuando hemos pensado en, sí, Dios nos creó a su imagen, entonces quiere decir que yo tengo ojos, porque Dios tiene ojos, Dios ve, yo también veo. Dios oye, yo también oigo, tengo oídos, Dios me dio oídos porque estoy creado a su imagen. Sí, todo eso tiene que ver, pero es mucho más profundo que ojos y oídos. Es su imagen, su carácter, lo que Él es, su esencia. Eso es la imagen, lo que se perdió cuando la serpiente contaminó con su veneno a Adán. Y luego todos los descendientes, nosotros somos hijos de Adán, no, hermanos, los seres humanos. Y también sabemos a dónde vamos, hermanos. Amén. ¿A dónde vamos? Vamos hacia, al salir de este lugar, ser nosotros eternamente con la imagen del Hijo, la imagen de Dios en nosotros, la semejanza de Dios en nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, va a decir la gente. Y toda la creación, Dios va a glorificarse. Amén. Como aquella señora mostrando su pastel, ¿verdad? Como el pintor mostrando su obra de arte. Dios mostrando su gloria a través de hombres a su imagen y semejanza. Amén. Hermano, Dios creó a Adán y Eva para que ellos puedan darle a Dios algo que nada en la creación puede hacerlo. Porque nada más en la creación fue creado a imagen y semejanza de Dios, excepto el ser humano. Eso debe ser nuestro anhelo, hermanos. Esa debe ser nuestra meta. Eso es lo que debe ser, por lo cual estamos haciendo lo que hacemos. Por eso estamos aquí, por eso leemos las escrituras, por eso es que oramos, por eso cantamos, por eso ayunamos, porque con esa misma visión debe ser.
Amén. Bueno, no me dicen amén, hermanos. No oigo ningún amén. Bueno, ese es el propósito por el cual fuimos creados. No era algo poético decir Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y ya. ¿Y qué? No, es algo muy serio y muy lindo y muy maravilloso, y es el propósito de Dios. La iglesia, por años, hermanos, y hasta el día de hoy, en todos lados se oye en la iglesia, es que lo que necesitamos es un avivamiento. ¿Sí? Lo que necesitamos, la iglesia necesita es un avivamiento. Pero yo pregunto, ¿de qué serviría que viniera un avivamiento a la iglesia? En todo el mundo, un avivamiento pero de fuego, milagros por todos lados, muertos resucitando. ¿De qué serviría eso, hermanos? Las iglesias llenas, que ya no cabríamos, tendríamos que ir a reunirnos a un estadio y aún ahí ya no cabríamos. Un avivamiento impresionante. Pero ¿de qué serviría eso, hermanos? Si el propósito por el cual fuimos creados no se cumple. Sí, las iglesias llenas, pero ¿llenas de qué? De gente mundana, de gente que ni idea tiene de lo que estamos hablando, de por qué Dios me creó. No saben ni dónde están ni a dónde van. Como dice el escritor Tozer, gente que está como Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón regresó a España y no supo ni a dónde fue ni dónde estuvo. Él nunca supo que era América, otro continente, ¿verdad? No, así hay muchos cristianos, no saben ni dónde están, ni para dónde van, nada. Entonces, hermanos, ¿para qué queremos un avivamiento? Si el propósito principal no es restaurado, que es que el pueblo de Dios, que la gente de Dios sea para su gloria, para alabanza de Dios, por toda la eternidad. Por eso Amós dice que en el tiempo del fin tiene que ser restaurado el tabernáculo de David, ¿no? Amén. Porque solo hasta que sea restaurado el tabernáculo de David, la gente le adorará a Dios, adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y para adorar en espíritu y en verdad al Padre, necesitamos tener la imagen del Hijo en nosotros. No se puede de otra manera, hermanos. Hablando de Israel, ¿verdad? ¿De qué serviría? Que Israel tuviera una victoria completa, una victoria militar completa contra todos sus enemigos. ¿De qué serviría, hermanos? Que Israel lograra destruir a todos sus enemigos y aún que llegara a gobernar el mundo entero. ¿De qué serviría si Israel no se arrepiente y se vuelve al Señor? Sino que seguirían haciendo sus festivales, ¿no? Perversos. Porque en realidad era un festival con mucha perversión, donde fue la matanza en el 7 de octubre, ¿verdad? Pero imagínense, no, que recibieran victoria, pero sin un cambio interno, de nada serviría. Ahora, hablando en lo personal, cada cristiano, hermanos, nosotros como individuos, preguntémonos lo siguiente: ¿de qué sirve que Dios te proteja? ¿De qué sirve que Dios te sane de tus enfermedades? ¿De qué sirve que Dios te libre de peligros? Peligros naturales y peligros espirituales. ¿De qué sirve que Dios te mantenga vivo? Si no es formada en nosotros la imagen y semejanza de Dios otra vez. ¿De qué sirve? Pensémoslo. Hoy, debido al adelanto de la medicina, ¿verdad? La tecnología, han logrado que los seres humanos ahora
puedan llegar 90 años, ¿verdad? Ya tiene un marcapaso, y ya tiene un bypass por allá, y ya tiene por aquí otra cosa, pero llegan a vivir hasta 90 años, no como antes. La gente moría rápido, ¿verdad? Se morían de viruela, de varicela. Mucha gente murió muy joven porque le dio varicela. Pero hoy no oímos, no es muy común oír que alguien se murió de varicela, porque la tecnología, la ciencia ha avanzado. Pero ¿de qué sirve, hermanos, que llegáramos a 90 años, a 100 años de edad? Y ni siquiera sabemos por qué estamos aquí. Ni siquiera sabemos cuál es el propósito por el cual Dios me creó. Imagínense, morir de 100 años. Y en 100 años nunca llegaste a entender cuál era el propósito por el cual Dios te creó. Sería un desperdicio, ¿no?, de vida. Amén. Es algo como, tal vez ustedes no han visto lo siguiente en el pasaje aquel de dad a César lo que es del César. Pero algo muy interesante ahí, hermanos, es en Mateo 22. Si ustedes van conmigo a Mateo 22, dice el verso 15, comenzando a leer en el verso 15, Mateo 22, el pasaje ese famoso, porque dice en el verso 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Mostradme esa moneda. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaban y dejándole se fueron. Amén. O sea, el Señor sí estaba en problemas, ¿verdad? Porque si Él le hubiera dicho, no es bueno dar tributos, ¿cómo vamos a dar tributos?, hubiera tenido problemas con Roma, ¿no? Lo hubieran acusado de rebeldía y de rebelión y de estar promoviendo rebelión hacia el imperio. Y si Él hubiera dicho, sí hay que darle tributo al César, hubiera dicho su pueblo, ¿verdad?, o los seguidores y el pueblo hubieran dicho, ese está a favor de Roma, ¿verdad? Pero el Señor contestó sabiamente, ¿no? ¿De quién es la imagen que está en la moneda? De César, le dijeron. Entonces denle a César lo que es del César. Pero aquí es lo que está interesante: y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién es el que tiene la imagen de Dios? Así como la imagen de César estaba en la moneda, en nosotros está la imagen de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es que usted y yo nos debemos dar a Él, porque llevamos su imagen. Nosotros debemos darnos a Él. Es el propósito por el cual fuimos creados a su imagen y semejanza, para que nosotros nos demos a Él y le demos gloria por toda la eternidad, hermanos. ¿Sí lo podemos ver o no? Entonces es importante. No es solo un punto doctrinal decir que tiene que ser formada en nosotros la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, ¿verdad?, verso 19. ¿Recuerdan ese pasaje donde Pablo le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Es lo que dice Pablo ahí.
Gálatas 4:19. ¿Por qué Pablo está con esa angustia? Porque era una angustia, un dolor de parto es el dolor que nosotros deberíamos tener por nosotros y por nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Por eso cuando aquellas mujeres lloraban delante de Jesús viéndolo llevar la cruz, Jesús les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque debemos tener dolor hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros y en nuestros hijos. Porque es el propósito por el cual fuimos creados. Y hay de aquel que salga de este mundo sin esa imagen. Se perderá eternamente. Se perderá eternamente. Por eso hoy que estábamos cantando, grandes cosas ha hecho Jehová, es porque la imagen del Hijo estará formada en ellos. La imagen de Dios estará formada en todos los que sean salvos, ¿no? Los que sean librados del cautiverio. Amén. ¿Sí lo vemos, hermanos? ¿Le gusta eso o no? Es maravilloso entenderlo de verdad. Porque no es solo decir, es que en Hebrón enseñan de que hay que llegar a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. En Hebrón yo aprendí que es el supremo llamamiento. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero es esto que estoy hablándoles. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Adán pecó y Eva pecaron, la imagen, el ADN de Dios murió en ellos. Y dice la Biblia que entonces viene un segundo Adán, que es Jesucristo el Hijo, ¿verdad? Y cuando recibimos al segundo Adán, recibimos el ADN de él, ¿verdad? Usted sabe que hay un mensaje del hermano Marvin que se llama nuestro ADN espiritual, ¿verdad? Es eso. Es la imagen, la semejanza de Dios en nosotros, en Cristo Jesús. El segundo Adán nos va a dar otra vez esa imagen. Amén. Eso es, hermanos, el propósito por el cual Dios nos creó. Así que, hermanos, en esta tarde, no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Ok? Pensando que es suficiente levantar las manos, alabar a Dios, darle gloria a Dios. No es suficiente. Como decía mi abuelita, si mi Jesucito Dios sabe cómo yo lo amo, ¿verdad? Antes de que ella fuera cristiana y yo le hablaba de Jesús, ella decía, no, si mi Jesucito, yo cómo lo amo. No es suficiente, hermano y hermana, que vengas a la iglesia. Eso no es suficiente. No es suficiente que leas la Biblia todos los días y ores 3 horas, 4 horas. No es suficiente que tú ayunes 1 semana, 2 semanas, 21 días. Y al mismo tiempo no estás manifestando la imagen de Dios. Porque al mismo tiempo que tú levantas tus manos y adoras a Dios, te crees muy espiritual, pero al mismo tiempo, en lugar de la imagen de Cristo, lo que tú manifiestas es celos, enojo, falta de humildad, orgullo, falta de perdón. Entonces, el propósito verdadero es mostrar la imagen de Dios. ¿Me entienden, hermanos? O sea, solo con decir, sí, yo voy a alabar a Dios todos los días y voy a orar y voy a leer y todo, pero al mismo tiempo no manifiestas el carácter del Cordero de Dios, que es la imagen de Dios. Entonces tu adoración, tu religiosidad es nula. No sirve para nada, no te va a servir para nada. Amén. Colosenses capítulo 3, ya estoy terminando.
Dice capítulo 3 de Colosenses, versos 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, ¿verdad? Porque esa no es la imagen de Dios, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Es el segundo Adán, el ADN de Dios, la imagen de Dios. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Amén. Entonces, en otras palabras, ¿qué está diciendo ahí, hermano? Que ya no se manifieste en nosotros la imagen de ese viejo hombre que es mentiroso, ¿verdad? Con sus hechos, dice aquí, sino que se manifieste en nosotros la imagen, dice aquí, del que lo creó, del que nos creó. Y eso solo se puede lograr a través de Jesucristo, hermanos. Formado en nosotros, hermanos. Amén. Y así, llevando la imagen de Dios, donde quiera que estemos y con quien quiera que estemos, eso trae gloria a Dios, eso trae mucha exaltación y alabanza al Señor, eso produce placer y gozo al Señor, eso es cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Amén. ¿Tú quieres cumplir entonces el propósito por el cual fuiste creado? Entonces, donde quiera que vayas, cuando hables con tu esposa, cuando hables a tu esposo, cuando trates a tus hijos, cuando hables con el vecino, con el prójimo, cuando saludes o tengas que hablar o estar relacionándote con algún hermano, que ellos puedan ver la imagen de Dios en ti. Amén. Y no que los hermanos digan: ay, ahí viene esa hermana otra vez. Ay, ahí viene ese hermano otra vez. Estamos platicando y llega un hermano: yo ya me voy porque ya no lo decimos, ¿verdad? Pero a lo mejor yo me voy porque es que este hermano siempre que llega solo a contar chistes o a hablar de películas, ¿me entiendes? O sea, donde vayamos, ¿qué es lo que manifestamos? ¿Qué es lo que mostramos con las cosas que decimos? El propósito de Dios por el cual fuimos creados entonces, hermanos, es mostrar la imagen que Él puso en nosotros. Y eso se había perdido, pero Él mandó a su Hijo para que seamos rescatados. ¿Ok? Aquello que Él había dicho bueno en gran manera se había perdido cuando Adán cayó, pero en Cristo eso es vuelto a renacer, ¿verdad? En nosotros somos vivificados y Dios puede decir otra vez bueno en gran manera cuando ve su imagen en Cristo en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y démosle gracias a Dios por eso. Amén. Ahora, con ese entendimiento, cantemos otra vez: el Señor hará volver a Sión a sus cautivos, ¿verdad? Y seremos como los que sueñan. Y en aquel día se dirá: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Pero tengamos en mente, ¿qué es lo especial? Es que toda esa gente llegó nuevamente a ser imagen y semejanza de Dios.
y donde quiera que estemos, eternamente, se verá la imagen de Dios en nosotros, la imagen de Cristo formada en nosotros. ¿Queremos eso, hermanos? Yo sí quiero eso, yo quiero, anhelo eso, ¿no? Por eso acabo de leer en Colosenses que nos despojemos del viejo hombre. Dios no está contento cuando ve su creación siendo destruida. Dios no está contento cuando ve en ti odio, cuando ve en ti resentimiento. Dios no se alegra porque eso no es su imagen. Cuando Dios ve en ti avaricia o envidia, estás envidiando a otros. ¿Por qué? ¿Qué ganamos con envidiar a otros? ¿Por qué no estamos contentos con lo más lindo y es Cristo en nosotros? La vida en este mundo es pasajera, hermanos. Dios no se alegra. Amén. Es como que enfrente de un artista tú llegaras, como hoy está sucediendo, ¿verdad? En Europa es muy común ver eso, en Inglaterra, que llegan los activistas climáticos, ¿verdad? Llegan a las obras de arte y las vandalizan con pintura. ¿Qué sentirá alguien que se esmeró en hacer esa obra de arte y que venga alguien y la vandalice, la destruya, la deforme? ¿Qué cree usted que siente Dios al ver que en nosotros lo que se sigue manifestando es el viejo hombre, cuando ya su hijo murió para darnos su imagen? Dios no se alegra, hermanos. No se goza el Señor de ver que en nosotros se manifieste cosas del viejo hombre. Lujuria. Dios no se alegra de eso, porque Él no es, esa no es su imagen. Él es puro, santo, Cristo Jesús. Amén. Entonces cantemos eso. Grandes cosas ha hecho Jehová. Eternamente se dirá eso, porque aquellos que éramos lo vil del mundo ya estábamos perdidos, no había esperanza. Él nos rescató, puso su imagen nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Como dice Daniel al final del libro, ¿verdad? Y resplandecerán, dice, ¿verdad? Por toda la eternidad. ¿Por qué vamos a resplandecer por toda la eternidad? Porque será la imagen de Dios formada en nosotros. Amén. Amén. Grandes cosas ha hecho